es Jehová y le damos honor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos honor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande eres tú y digno de gloria. Grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor, vida, aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os haré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre protege
Buenas noches, amados hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico de los martes. Vamos a orar, por favor. Oremos. Soberano Dios, nosotros suplicamos tu asistencia en este momento para que seas tú quien nos des la sabiduría para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esta palabra caiga en terreno fértil y que produzca fruto, Señor, fruto bueno, al 100%. Ven y bendícenos, Señor, pues te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 20. Leo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para cuando él viniere a nosotros, se quedare en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es: Nuestros actos hablan de nuestra fe en Dios. Nuestros actos hablan de nuestra fe en Dios. Sunén es una aldea que se encuentra al norte de Israel, y su ubicación geográfica era muy interesante, ya que el profeta Eliseo vivía en el monte Carmelo y tenía que pasar por Sunén para llegar a la escuela en Jezreel, donde impartía clases a jóvenes que se iniciaban en el oficio del ministerio. Eliseo, por su parte, fue quien sustituyó a Elías luego de que éste fuera tomado por un remolino de viento y posteriormente llevado al cielo. Por tanto, la responsabilidad de entrenar a esos jóvenes recaía sobre él. Así que, cuando Eliseo iba a pasar por las diferentes escuelas de los profetas, debía pasar por la ciudad de Sunén. Pero ¿quién era la sunamita? Bueno, de ella no se nos brindan muchos detalles en las Escrituras. Solo se nos dice que esta era una mujer importante. La palabra importante aquí destaca que esta era una mujer influyente y de mucho prestigio en la ciudad de Sunén. Y además se nos enfatiza que poseía ciertos atributos que hablaban sin palabras de su fe. Lo que podemos apreciar es que por las decisiones que tomó, esta era una mujer con mucha sabiduría, con una fe ferviente y que conocía al Dios viviente.
Según nos describe el pasaje, la tsunamita estaba casada con un agricultor y es claro que vive muy acomodada, pero más hermoso es que era una mujer hospitalaria y quien se revestía de un carácter servicial, piadoso, benevolente y su mayor adorno, el contentamiento, lo que la hacía que con más ahínco fuera una mujer importante. Se nos narra que en varias ocasiones ella había dado alojamiento a Eliseo y a Giezi en su paso por Sunem, invitándole insistentemente a que se quedaran con ellos. Ella convenció a su marido de que hiciesen un aposento amueblado y le atrae a aceptar su hospitalidad, porque esta mujer tenía un entendimiento claro de que Eliseo era un santo hombre de Dios. Eliseo reconoció inmediatamente la amabilidad de esta mujer y estaba muy agradecido con ella. Entonces, como una forma de devolverle su bondad, Eliseo le dijo a Giezi: ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Era claro que esta mujer no necesitaba ningún favor de ellos, sino un milagro de Dios. Algo que es bueno resaltar es que en la cultura judía se tenía el mito de que si una mujer no tenía hijos, era señal de que Dios se había apartado de ella, algo que no era cierto. Esta mujer no tenía hijos y sabía que no tenía probabilidades de procrear uno porque su esposo era ya muy avanzado en edad. Pero eso no significaba que no iba a tener uno. Porque hay alguien que puede obrar milagros aun cuando la ciencia no da ninguna probabilidad de que se cumplan. Tenemos muchas historias de personas que fueron despachadas para sus hogares con un diagnóstico, tal vez para la ciencia incurable, pero para Dios no existen imposibles. Y cuando algo es de su voluntad, sucederá independientemente de que las probabilidades digan todo lo opuesto. Para esta aldea y para esta mujer, ella no tenía probabilidades de tener hijos. La tsunamita, por su parte, pensó que Eliseo se estaba burlando de ella, y que le mentía. Ella no podía creer que su más grande anhelo se iba a cumplir. A veces, esto no es poco común, ya que muchas veces nosotros tardamos en creer las cosas que Dios promete darnos al caminar con Él. La promesa de un hijo era algo que pertenecía a la esfera de mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es por eso que pensó que Eliseo se estaba burlando de ella y que le mentía. Pero aparte de maravillosa, esta promesa también era verdadera. El año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y al cabo del tiempo marcado, la mujer dio a luz un hijo exactamente en el tiempo en que Dios le había prometido. Cierto día el niño fue a visitar a su padre, quien se encontraba con los segadores, donde enfermó y exclamó: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! A lo que su padre contestó de forma fría y apática: llévalo a su madre. Su madre lo sostuvo en sus piernas hasta el mediodía, donde finalmente murió. Ella lo llevó al cuarto de Eliseo y lo acostó en su cama, porque queda claro que esta mujer no consideró la muerte de su hijo como una realidad irreversible. En vez de ella quedarse de luto junto al niño y decirle a su esposo sobre la muerte de él, le pidió a él que le diera un asno y un criado para poder ir donde estaba Eliseo. La tsunamita reconoció que este niño era un regalo que Dios le había concedido.
Ella no aceptaba que la muerte de su hijo fuera una realidad. Por eso se fue apresuradamente donde estaba Eliseo y no le comentó nada a nadie. Al profeta Eliseo le era imposible saber por anticipado lo que le estaba pasando a esta mujer, porque Dios no le había revelado el motivo. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y exclamó ella, bien. Esa, mis queridos hermanos, fue una tremenda y arriesgada respuesta, ya que Eliseo pudo dar por sentado que ella no necesitaba nada. Pero Eliseo sabía que algo estaba sucediendo en su interior y nuevamente asintió ella, ¿pedí yo a mi hijo, Señor? ¿No te dije que no te burlases de mí? Eliseo inmediatamente comprendió que el niño había muerto y ordenó a Giezi que se apresurara a llegar hasta la casa de esta mujer y no se detuviera con nadie en el camino, y cuando él llegara a su casa, acercara su báculo al niño. Giezi hizo todo cuanto Eliseo le ordenó, pero a pesar de esto, el niño no despertó. De este fracaso de Giezi solo podemos decir que el poder de los milagros no reside en un objeto, ni siquiera en una persona. Los milagros son solamente obra de Dios y únicamente posible a través de la fe y la oración sincera. Eliseo oró al Señor. Esa fue su reacción ante la situación. Seguramente estaba en una posición difícil. Tal vez ese niño se había criado jugueteando entre sus piernas cuando él se hospedaba en la casa de esta mujer. Pero ahora el niño está postrado en su cama, y sin ningún señal de recuperación. Pero no obstante, no vemos a Eliseo perder su confianza en Dios o sentirse frustrado y dejarse caer, sino que enfrentó la situación como debió. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Amado hermano, el Señor es la fuente de todas las respuestas, y Eliseo necesitaba una respuesta sobre qué hacer en esa situación en particular, por lo cual oró al único que tenía la respuesta, al Señor. Finalmente, Dios revertió el aparente hecho irreversible de la muerte del niño, demostrando así que Él puede ir tan lejos como se le necesite para ir en auxilio de aquellos que le buscan con un limpio corazón. Amados hermanos, guardar silencio y entregar nuestras luchas al Dios soberano es de sabios. Ella no se quejó, no gritó, solo se sometió. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. De esta interesante historia de la tsunamita podemos extraer algunos apuntes interesantes. En primer lugar, su hospitalidad. Definamos la hospitalidad. La hospitalidad es la virtud de albergar a alguien. Es una forma práctica de servir a Dios. La hospitalidad consiste en tratar a los extranjeros como a iguales, creando un espacio donde puedan ser protegidos, provistos y atendidos, para entonces asistirles y guiarles a su próximo destino. El primer acto hospitalario de Dios lo encontramos en el mismo Génesis. Analicemos lo que Dios hizo cuando creó el mundo y el jardín del Edén para que la humanidad viviera en él. Él le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaban para que disfrutaran de la vida tranquilamente. Él les dio espacio para existir,
para disfrutar de la creación, para disfrutar el uno del otro y tener comunión con Él. Les fue dado tanto el espacio como la capacidad de crear, trabajar y ejercer dominio con todos los recursos que ellos necesitaban. Dios estableció mandamientos específicos para con su pueblo con relación a la hospitalidad con los extranjeros. En la antigüedad se requería la hospitalidad aún para los forasteros y los desconocidos. El huésped podía gozar de esta hospitalidad sin la más mínima obligación de pago. Encontramos que en su defensa Job alegó que siempre había estado atento a las necesidades de los viajeros. El forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. Job 31:32. Además, era necesario dejar en cada siega o cosecha una porción para aquellos que estaban en necesidad y para los extranjeros. Vayan conmigo a Levítico 19, 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Otra cosa que encontramos es que se debe apoyar a aquellos que se dedican a proclamar el nombre de Dios. La razón principal por la que la tsunamita se preocupaba en darle comida, hospedaje y comodidades a Eliseo era porque ella se había dado cuenta de que se trataba de un santo hombre de Dios. Dios nos permite experimentar su gracia como receptores a fin de que seamos distribuidores de gracia a los demás. La hospitalidad hacia el pueblo de Israel era un ejemplo del don gratuito de Dios. Lamentablemente, Israel no pudo entrar en el reposo de Dios debido a su incredulidad y desobediencia. Otra cosa que encontramos es que la hospitalidad debe practicarse con todos, especialmente con los de la familia de la fe. Esta mujer estaba resuelta en atender a estos hombres sin conocerles. Ella solo los veía pasar por el frente de su casa y ella sabía la obra para la cual ellos iban a realizar. Y este mismo acontecimiento lo encontramos en Juan, quien agradeció a Gayo por su hospitalidad para con los cristianos, hasta siendo extraños. Juan agradeció a Gayo porque él había mostrado este espíritu hospitalario hasta siendo extraño a aquellos cristianos. Es decir, que a pesar de que Gayo no los conocía, los trató con cariño debido al servicio que estaban brindando en la congregación. Vayan a Juan, a tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Otro punto que encontramos es que aquellos que han recibido gracia y misericordia del Señor buscarán hacer lo mismo por otros. Lo único que necesitamos es un corazón puro, amoroso y sin ostentación. No os olvidéis que lo que es acepto delante de Dios
no es la abundancia con que se practique la hospitalidad, sino el amor. Si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Una de las características de la tsunamita era que amaba servir y lo hacía con un corazón puro. Hagamos un aposento pequeño de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para cuando Él viniere a nosotros, se quedare allí. Cama para descansar, mesa para escribir, silla para sentarse y luz para que estudiara la palabra de Dios. Nuestro ejemplo es Jesús. Él llama al cansado a reposar en Él, alimenta a los hambrientos, restaura a los afligidos, come con los pescadores y publicanos, lava los pies de sus discípulos, da su vida para limpiarnos del pecado, lidia con nuestra incredulidad y proporciona un camino y un lugar para nosotros descansar. El carácter de Cristo se produce cuando damos. El ministerio de Jesús fue un constante dar y servir y ayudar a las personas. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él iba camino a la cruz a dar su vida por quienes habrían de creer en su nombre. Otra cosa que encontramos es, amado hermano, que debe hacerse sin esperar ningún favor a cambio. Qué glorioso es cuando nuestros actos son solo un desprendimiento de lo mucho que Dios nos ha dado. Eliseo y Giezi estaban resueltos en bendecir a esta mujer por su forma desinteresada en atenderle. Ellos podían hablar con el rey o el general del ejército para que les concediese algún favor, pero rotundamente ella rechazó su oferta. La tsunamita no necesitaba ningún favor de hombres, sino un milagro de Dios. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lucas 12:24. Repentinamente, Eliseo le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Pero ¿qué otra cosa podemos ver? Es que todo acto de hospitalidad es tomado en cuenta por Dios. He aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dios sabía todo lo que esta mujer necesitaba, pero toda gentileza y amabilidad mostrada por esta mujer en ninguna manera fueron con la intención de que se le pagara con algún favor, de que se le retribuyera con algún favor especial. Fue de manera totalmente desinteresada. Pero a Jehová presta el que da a los pobres. Proverbios 19:17. A Zaqueo le sucedió algo similar cuando recibió hospitalariamente a Jesús debido a su fe, pues éste le dijo: este día ha venido la salvación a tu casa. Lucas 19:5-10. Por último, amado hermano, y no menos importante, la hospitalidad es un requisito. Es una marca distintiva para todo seguidor de Cristo y de su obra. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. ¿Se imaginan la nostalgia y el remordimiento, la carga que tendríamos al saber que junto a nosotros tuvimos mensajeros de Dios, ángeles que se pararon justo al frente de nosotros y por las tantas distracciones de este mundo no les prestamos las atenciones debidas?
por medio del profeta Isaías. Jehová condenó a los israelitas por su falta de hospitalidad, diciéndole que el que ayunaran y se inclinaran a él no era de ningún valor si al mismo tiempo dejaban que a sus hermanos les faltase alimento, vestido y cobijo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los pobres y quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58, 6 al 11. Cristo no necesita nuestra hospitalidad, sino que nos da el privilegio de poder hacerlo en la persona de sus redimidos, que es como si lo hiciéramos a Él mismo. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, hermano mío, aun a los más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Pero el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado. Isaías 32, 8. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 10. La hospitalidad, hermanos, es el resultado de un corazón que ha sido impactado por el Evangelio de Jesús, puesto que así otros pueden recibir lo que nosotros ya hemos recibido por pura gracia. Él se colocó en el nivel del enemigo, convirtiéndose en humano. Se convirtió en nuestro servidor hasta el punto de morir. Es lo que nos dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Él nos envió su Espíritu para darnos poder para hacer buenas obras por amor a otros, a fin de que otros puedan ser recibidos en la familia de la fe. La hospitalidad para toda persona que ha sido limpiada por Cristo es su identidad, y siempre será un honor poder asistir a aquellos que necesiten, ya que han recibido por gracia buscarán dar a otros. A ti, amigo que me escuchas, cual la tsunamita pudo identificar en Eliseo que este era un santo hombre de Dios, invitándole insistentemente a que se quedara en su casa. Oh, querido amigo, quiera el Señor concederte que tus ojos puedan identificarle y te dé el honor de que Él pueda morar en tu corazón. Que Él quiera bendecir tu vida y obrar el milagro de la salvación. Cual la tsunamita pudo identificar en Eliseo cual la tsunamita pudo preparar su casa
para recibir a Eliseo, que tú puedas preparar tu corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor Jesucristo. Suplícale insistentemente que te permita poder experimentar su gracia salvadora. Dile en este momento: Señor, si es tu voluntad, yo deseo que habites en mi casa. Oh Padre, concédeme un corazón de carne donde more tu amor. Señor, abre mi corazón y lléname de ti. Haz que yo pueda humillarme. Señor, concédeme la dicha de ser piadoso, servicial y benevolente. Que tu luz brille en lo más recóndito de mi ser y que otros puedan ver tu poder transformador. A ti, amigo que me escuchas, cual la tsunamita pudo identificar que Eliseo iba pasando por el frente de su casa, que tú puedas identificar que es Cristo mismo que va pasando justo al frente de ti, esta vez no con destino a Sunem, sino con destino a Sión, la celestial. ¿Por qué? ¿Por qué seguir estando lejos de su gracia cuando puedes venir y morar confiadamente y vivir tranquilo, sin temor del mal? Bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Vamos a orar en este momento. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te damos gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu concedernos poder hablar de tu palabra. Oh Padre, concede que estas palabras no se pierdan, Señor, en el abismo, sino que ellas sean de mucho provecho para todo recipiente que quiera la gracia del Señor. Padre, ayúdanos a nosotros poder ser serviciales, hospitalarios y bondadosos para con aquellos que se dedican a proclamar tu palabra. Bendícenos, Señor, con todo esto y concédenos todo esto, Señor, en tu tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches.